Hola a todos, vamos a hacer los estudios vía WhatsApp durante este tiempo. Esperemos que hasta pasado el verano, agosto, y ya en septiembre podamos retomar las reuniones normales de la congregación. Y bueno, mientras pasa este tiempo y luchamos y peleamos contra todas estas cosas que vienen en estos momentos, pues bueno, vamos a intentar seguir ministrando los corazones de los hermanos, vamos a seguir obedeciendo a la palabra de Dios y arrojando luz sobre nuestra vida. Lo que tenemos que tener verdaderamente en cuenta es que aunque estemos en este tiempo un estado de excepción diferente, ¿no?, al normal, al que vivíamos, nuestra identidad como cristianos no debe de estar modificada o debe de estar vulnerada. Somos cristianos en cualquier situación, en cualquier contexto, y somos hijos de Dios. Y debemos de guardar precisamente esto con mucha claridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y me gustaría recalcar el tema del pecado, porque a veces pasamos por alto ciertas cosas en nuestra vida referentes a este tema y damos por hecho que el Señor en su grande amor nos está cubriendo y que, bueno, pues no importa lo que podamos hacer, ¿no? Y no es verdad, o sea, es verdad que el Señor nos está cubriendo y que el Señor nos protege y que el Señor nos guarda, pero también es verdad que el pecado tiene una consecuencia en nuestra vida, ¿no? Y aunque el amor de Dios se está desarrollando y se está manifestando diariamente en nuestra vida, lo que sembramos cosechamos. O sea que hay una repercusión, hay un momento en el cual cuando pecamos esa semilla es sembrada y el fruto de esa semilla tiene que producir una cosecha. O sea, esa semilla nace, produce un fruto y ese fruto lo cosechamos las personas que lo sembramos. Por eso, como estas cosas son obvias y a veces las tenemos tan escuchadas que creemos que podemos pasarlas por alto, yo te animo a que en este tiempo sigas cuidando tu vida, sigas cuidando tu mente, tus ojos, tu boca, tus oídos. Cuides mucho lo que ves, cuides mucho lo que oigas y cuides mucho también lo que hables. Porque el pecado original, como nos lo muestra la Biblia, produce ciertas situaciones en nuestra vida que son contrarias a lo que Dios quiere para nosotros. Todos sabemos que Adán y Eva vivían una época de inocencia, de tranquilidad, de paz, de sosiego, en un huerto donde no les faltaba de nada, en el huerto del Edén, y que sus vidas transcurrían pues con total tranquilidad, normalidad y paz. Y todos sabemos que el tentador vino y tentó y hizo que Adán y Eva dudaran sobre aquello que Dios les había dicho que no tocaran. Y en esa duda se produjo un hecho de desobediencia, de rebeldía que todos conocemos y que desenlazó con el pecado original. Adán y Eva no siguieron las indicaciones de Dios y siguieron las indicaciones de la serpiente, que en este caso lleva el sobrenombre de Satanás o el diablo, ¿no? Y cayeron en esa tentación. En ocasiones es el enemigo, el diablo, el que nos quiere inducir, ¿no?, a todo este tipo de situaciones pecaminosas en nuestra vida, pero también en ocasiones no hace falta que el diablo haga su trabajo. Nosotros mismos no hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo habitualmente a través de su palabra, a través de las alabanzas, a través de un montón de situaciones que nos animan a seguir un camino recto, un camino bueno, un camino estable, un camino eficaz que prospere en nuestras vidas. Y rehusamos y pensamos que, bueno, como antes dije, abusamos un poquito o mucho del amor de Dios
y esto pues acaba en decadencia, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, y rápidamente nos vemos sujetos a esclavitudes. Nos recordamos que el efecto del pecado en la vida de Adán y Eva no solo reveló la desobediencia y la rebeldía que había en sus corazones, sino que dieron lugar a un nuevo conocimiento en sus vidas que antes no tenían sobre el bien y el mal, cosa que no les hacía falta porque estaban bajo la guía y dirección de Dios, estaban bajo el beneplácito de Dios, bajo la bendición de Dios, y lo único que tenían que haber hecho es obedecer a Dios. Nosotros sabemos que, o pensamos que si estuviéramos en el sitio de Adán y Eva no hubiéramos cometido, después de saber lo que hicieron Adán y Eva, ese pecado, pero es curioso que aún a pesar de saber lo que hicieron Adán y Eva en su rebeldía y en su desobediencia, nosotros erramos teniendo el testimonio de nuestros padres originales, ¿no? Adán y Eva. Y erramos y pecamos y caemos de esa gracia en ocasiones sabiendo lo que ya sabemos que pasó en el huerto del Edén. Por eso nosotros actuaríamos igualmente si fuéramos los que Dios hubiera creado en un principio originalmente. Cada uno de nosotros cometería ese mismo error, porque en el corazón del hombre está la desobediencia y está la rebeldía constantemente patente. ¿Debiera de ser así? No. ¿Debiera de ser así? No, claro que no. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y en ese paraíso no les hacía falta nada más que obedecer a Dios. Ahora mismo el Señor manda a su Hijo Jesucristo y de igual manera nos dice que el retorno a Edén es posible en el sentido espiritual y en el sentido verdadero de querer que el hombre entienda que el amor de Dios tiene la capacidad de poder cubrir todas nuestras decadencias, ¿no? Y todos nuestros errores, todas nuestras faltas. Y de esta manera poder tener victoria sobre cualquier tropiezo, o cualquier caída o cualquier situación de incredulidad en nuestra vida, ¿no? Por eso me gustaría que supieses que hay algo importante que el pecado produce en nuestra vida y lo que produce es vergüenza. Tienes que identificar todas estas cosas cuando te sientas o cuando hayas de alguna manera perdido el control de la situación. La Escritura nos revela que lo primero que sintieron Adán y Eva fue eso, vergüenza, ¿no? de lo que habían hecho por desobedecer a Dios. Cuando recibimos o sentimos esto, tenemos dos opciones, ¿no? Parar y ponernos a cuentas con Dios, buscarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y buscar su perdón, pedir perdón. O seguir haciendo lo que estábamos haciendo, seguir haciendo el mal, seguir pecando, cosa que obviamente no deberíamos hacer, deberíamos parar. Dice la Escritura que en Génesis capítulo 3, versos 6 y 7, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta ese momento no le importaba su desnudez, pero una vez abiertos sus ojos, dice la Escritura, que se avergonzaron, ¿no? de lo que estaban viendo, ¿no? Se avergonzaron de su desnudez. Acordaros de que antes dice algo muy significativo, ¿no? Que el árbol que estaban viendo era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Árbol, dice la Escritura, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y generalmente el pecado viene por situaciones similares en distintas áreas y fases de nuestra vida en el cual nos vemos atraídos por distintas situaciones, sean sexuales, sean de avaricia o sean
de pura rebeldía en nuestra mente o en nuestro corazón para con la vida, para con Dios o para con las cosas que nos rodean o a las personas que tenemos a nuestro lado, familiares, amigos, conocidos, vecinos o quien sea, ¿no? Esta situación es importante que la entendamos porque el pecado se nos muestra de entrada de una manera agradable, ¿no? Nos muestra su lado atrayente para que nosotros de alguna manera tengamos excusa para todo aquello que nos ha dicho el Señor que no hagamos, pues hacerlo. La Escritura dice que una vez abiertos sus ojos vieron su vergüenza y se taparon. Hasta aquel momento no tenían vergüenza porque no conocían el bien y el mal. Estaban amparados por la gracia absoluta de Dios en el huerto del Edén. Y esto es lo que hace el pecado. Nos ciega, aparentemente, ¿verdad?, nos abre los ojos a una realidad fría, devastadora, ¿no? Pero al mismo tiempo nos ciega las cosas de Dios, nos ciega a la verdad que el Señor expone en nuestro corazón. El pecado también produce temor, y la Escritura en Génesis 3, 8, 10 también dice así: oyeron la voz del Señor, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la respuesta que Adán le da a Dios, porque antes de pecar, él andaba desnudo por el huerto y no tenía absolutamente temor de Dios, porque no había hecho nada que le perjudicase delante de Dios, no había hecho nada que revelase su desnudez y que revelase su vergüenza y que produjese temor en sí, en su vida. Por eso el pecado automáticamente, cuando se manifiesta en nuestra vida, nos produce un malestar interior, nos produce temor, empezamos a perder la gracia que teníamos y empezamos se empieza a diluir, digámoslo así, ¿no?, el favor de Dios en nuestra vida y nos sentimos lejos, nos sentimos aislados, nos sentimos solos, nos sentimos abatidos y en nuestro corazón se produce un cierto miedo, un cierto temor al mundo que nos rodea, ¿no? Y en este caso, obviamente, a la voz de Dios. Automáticamente aquellos que hemos creído en Dios y aquellas personas que han entregado su vida a Jesucristo han entendido de que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Y el simple mero hecho de pensar que Dios está en contra nuestro, o que simplemente no está y que nos ha dejado a nuestro libre albedrío, sin ninguna cobertura, pues eso nos produce un gran temor y pavor. También lo produce en la vida de los incrédulos. Cuando el pecado entra en nuestra vida, empiezan a surgir cosas en nuestra mente, paranoias y un montón de historias que van enraizando nuestro corazón y nuestra alma. Yo, antes de conocer a Cristo, antes de conocer al Maestro, antes de convertirme al Señor, cuando obviamente me enredaba en cosas que no tenían nada que ver con una vida normal y con el bien, pues automáticamente mi ser no estaba en paz, mi mente no descansaba, mi corazón estaba agitado y tenía temor de todo lo que me rodeaba, ¿no? Porque mis obras eran malas, mis hechos eran malos. Cuando Cristo me rescató y me sanó y me liberó y me dio una identidad de hijo, pues empecé a entender ciertas cosas, y una de ellas pues es esta, ¿no? La de que cuando, por la razón que sea, quería volver al pasado o quería hacer cosas que iban en contra de lo que Dios me estaba diciendo que no hiciera, rápidamente se producía un acto de vergüenza y temor en mi vida, ¿no? O cuando lo manifestaba, por alguna razón caía y pecaba de alguna manera, y yo me daba cuenta, entendía, ¿no?, de que la separación con Dios me hacía más vil, me hacía más miserable, si cabe, ¿no? Y no quería volver a ese estado, al estado en el que me había encontrado durante muchos años sin Dios. Por eso, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de cuidar nuestra vida,
debemos de seguir cuidándola con mucho celo, porque va en ello nuestro bienestar, va en ello el que no suframos de más o gratuitamente. El pecado también produce culpa. En estos versos que vamos a leer ahora, lo manifiesta así. Génesis capítulo 3, verso 11-13, dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. O sea, rápidamente se pone a funcionar un mecanismo interior nuestro de defensa, ¿no? Y en este caso para con Dios. Intentamos echarle la culpa a todos los demás de lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Conscientemente. Independientemente de que alguien intente engañarnos o nos quiera engañar o nos llegue a engañar, nosotros somos los que en última instancia decidimos si hacerlo o no. Por eso que a partir de una edad somos responsables de nuestros actos, somos responsables de nuestros hechos. Incluso hay países que incluso a una edad de no mayoría de edad ya eres responsable a nivel civil, eres responsable de tus actos, ¿no? Y si cometes actos delictivos, pues los pagas con cárcel, con prisión. Incluso en países con pena de muerte. El tema que estamos tratando nos habla de que la culpa es algo que realmente viene a nuestro corazón y lo único que hace es querer defendernos ante la evidencia que nos acusa, ¿no? Y de esta manera pues echarle la culpa a otro, que es lo que solemos hacer cuando nos sentimos mal con nosotros mismos o con la realidad que nos rodea, ¿no? Por eso, obviamente, ni que decir tiene de que esto no lo debemos de hacer, debemos de ser íntegros, por lo menos reconocer lo que hemos hecho y sobre todo delante de Dios y mostrar nuestro corazón al Señor, ¿no? Hemos pecado, hemos caído y Dios es conocedor de nuestras debilidades, es conocedor de nuestra vida y según la palabra de Dios tenemos un abogado que es el abogado por antonomasia, ¿no? Que es nuestro amado Jesús, ¿no? Y si nuestro pecado no es deliberado constantemente, ¿no? Rápidamente podemos sentir el perdón de Dios. Cuando estamos corriendo hacia el mal, cuando nuestro pecado es deliberado, obviamente no estamos buscando el perdón de ningún tipo, estamos ansiando pecar y ese es otro tema del que hablaremos en otro momento. Pero lo que está claro es que a día de hoy, cuando nosotros por la razón que sea pecamos, rápidamente se produce en nosotros un shock, ¿no? La vergüenza, el temor, la culpa, rápidamente vienen a nuestras vidas. Y esto debe ser suficiente motivo de alerta para parar y para ponernos a cuentas con Dios. Y obviamente también para crecer en el Señor y cerrar la puerta a todo ataque del enemigo, a todo pensamiento inmundo que viene a nuestra vida, a todo pensamiento que nos induce al pecado, que nos induce a la desobediencia y que nos invita a alejarnos de Dios. Por eso te recuerdo que tu identidad como hijo es súper importante. Tu identidad como hijo te acerca a Dios y te capacita para responder contra el pecado. Tu capacidad como hijo te alerta de que lo que ocurrió en el Edén te puede ocurrir en cualquier momento a ti, con la única variante de que tú ya sabes lo que ocurrió en Edén. Ellos no sabían aún lo que sucedería tras el pecado, pero tú ya lo sabes y eres consciente de eso. Por eso guarda tu corazón, cuida tu vida, cuida tu mente, cuida tus ojos, cuida tus oídos y cuida tu boca. Sin más, nos encontraremos el próximo miércoles intentando seguir sacándole el jugo a la Biblia, ¿no? Textos que nos van a inducir y nos van a reforzar en el camino de nuestro Señor Jesucristo y nos van a dar victoria, que es lo que necesitamos. No una victoria como la del Cid campeador, sino una victoria que responda al día a día de nuestra vida, cómo andamos, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo reaccionamos ante las situaciones difíciles, complicadas de nuestra vida, ¿no? Y creo que la única manera y la verdadera manera y la más sabia es actuar conforme
la luz de Dios, la sabiduría de Dios y lo que la palabra nos está indicando hacer. Sin más, queridos hermanos, que Dios os bendiga grandemente. Hasta el próximo miércoles.